Amén. Gracias al Señor. Bendecidos sean cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias al Padre que nos ha dado el privilegio de poder adorarle y también darnos el privilegio y la bendición de poder dirigirnos en oración a Él durante los dos primeros tiempos que hemos tenido en nuestra reunión de esta noche. Gracias al Señor también porque podemos meditar su palabra en esta noche. Yo quisiera que oráramos para pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra meditación de esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, en esta noche. Agradecidos, Padre, por la gran bendición que nos das de poder tener una relación contigo, de poder conocerte, Señor, cada día de nuestras vidas. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en esta noche conectados por medio de la fe, por medio de tu Espíritu Santo, en un mismo corazón y en un mismo sentir. Hemos levantado un altar de adoración para ti en esta noche. Hemos orado reconociéndote a ti como nuestra fuente de todo sostenimiento para nuestras vidas. Y ahora, Señor, queremos ir a tu palabra. Queremos que tú nos hables, que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas instruyendo y que tu palabra, Señor, realmente se establezca como un fundamento permanente en nuestros corazones. Padre, gracias. Que tu Espíritu nos guíe, nos revele las Escrituras en esta noche y nuestro entendimiento sea abierto por tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos meditando desde algunos jueves ya acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a Jesús a orar. Estamos en la serie Señor, enséñanos a orar. La oración es un aprendizaje, la oración debe desarrollarse y Jesús nos dio un modelo del cual nosotros también tenemos que poner mucha atención. Y hemos meditado acerca del primero y del segundo componente o del segundo tópico de la enseñanza de la oración modelo, el Padre Nuestro de Jesús a los discípulos. El primer tópico hacía referencia a la adoración. Debemos iniciar con adoración siempre que oremos, siempre que vayamos a orar al Padre, debemos iniciar con adoración. El segundo componente que estudiamos fue acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios y nuestra lealtad al reino de Dios, nuestra lealtad a la soberanía y a la autoridad de Dios. Cuando oramos, debemos pedir a Dios que se revele y se manifieste su reino en nuestras vidas y en la vida de otros también, en la vida de la iglesia y en la vida de otros como nuestras familias, como nuestros amigos, en todo lugar donde nosotros compartamos o tengamos nuestra presencia en algunos lugares, pedir a Dios que ese reino suyo se manifieste también a través de nuestras vidas. Hoy vamos a entrar al tercer componente de la enseñanza de Jesús a sus discípulos, que por cierto también es una enseñanza para nosotros como discípulos del Señor. En el mismo verso 10, después de que el Señor Jesús les enseña y les dice que tienen que enfocarse en su oración, o su oración tiene que enfocarse en que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, en esta tierra, en nuestras familias, etcétera. El Señor continúa en el verso 10 diciéndole a los discípulos que en su oración también debían de pedir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Decía hace un momento, mis amados hermanos, que debemos seguir este ejemplo de oración de Jesús. Ahora, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto hace Jesús referencia
a la sumisión que debemos tener a la voluntad de Dios. La sumisión a la voluntad de Dios que tenían que tener los discípulos. Los discípulos tenían que caminar sumisos a la voluntad de Dios. Tú y yo debemos caminar sumisos a la voluntad de Dios. Debemos seguir, decía hace un momento, el ejemplo de oración de Jesús, pero no repitiendo textualmente de memoria, sino orar de acuerdo a cada uno de los tópicos que Jesús enseña y que cubrirían todo lo que debemos pedir al Padre en nuestras oraciones. Es decir, que cuando oramos tenemos que adorar, tenemos que adorar. Luego tenemos que orar al Padre o pedir al Padre cuando oramos también que su reino se manifieste, que su reino se manifieste en nuestras vidas, que su reino se manifieste en las familias de la iglesia, en nuestras propias familias, pedirle al Señor que su reino se manifieste. Debemos pedir al Padre en nuestras oraciones ya los puntos o los componentes que ya vamos aprendiendo de la oración modelo del Señor Jesucristo a los discípulos. Debemos recordar que debemos ser efectivos al orar, mis amados hermanos, para que Dios al hacer nos bendiga, pero también Él se glorifique mostrándose a través de lo que Él haga en nuestras vidas, a través de lo que Él haga en cuanto a lo que nosotros le pedimos al Señor que intervenga, donde nuestras manos y la mano de ningún ser humano ya no puede intervenir, donde las capacidades del hombre ya no pueden intervenir porque ya no le alcanza al hombre sus capacidades, no le alcanza al hombre sus fuerzas, no le alcanza al hombre sus habilidades y aún su propia inteligencia, no le alcanza para dar solución, arreglar, acomodar muchas cosas en su vida. Ahí donde nosotros tenemos que depender siempre de Dios. En realidad siempre debemos depender de Dios en oración. No debemos de apoyarnos en nuestras capacidades, no debemos apoyarnos en nuestra inteligencia, ni en nuestras habilidades, ni en nuestras fuerzas, en nada de lo que naturalmente tenemos en nuestras vidas. Debe ser nuestro punto de apoyo para arreglar, para acomodar las cosas en nuestra vida. En realidad, debemos apoyarnos siempre orando al Padre. Debemos ser efectivos en nuestra oración para que Dios al hacer nos bendiga, pero también Él se glorifique mostrándose con su poder, con sus acciones, con sus hechos, a través de lo que Él haga, de lo que pedimos a Dios, y Él pueda darse a conocer y Él pueda ser glorificado. Entramos esta noche al tercer componente del ejemplo de oración de Jesús a los discípulos. En este tópico, mis hermanos, Jesús les habla acerca de la voluntad de Dios. Jesús les habla acerca de la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús en este tópico habla acerca de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que los tres primeros componentes se enfocan en Dios. La adoración es enfocada a Dios. El reino o pedirle a Dios que manifieste su reino también está alineado a Dios. Y ahora vemos el tercer componente cuando Jesús les dice, cuando oren, oren de esta manera, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, vemos que estos componentes, o el tercer componente, mejor dicho, también está enfocado, también está alineado en relación a Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando oramos, primero debemos de enfocarnos en Dios, debemos enfocarnos en las cosas de Dios, debemos de enfocarnos en lo primero que debe ser para nuestra vida, que es el reino de Dios y su justicia.
Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de algo que es prioridad, de algo que es importante, de algo que tiene que ver con Dios, tiene que ver con sus planes, tiene que ver con sus deseos, tiene que ver con sus propósitos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tiene que ver con el reino de Dios. En el reino de Dios todo se dirige y todo se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora Jesús les enseña que cuando oren, también deben enfocar en la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, es porque ellos deseaban orar como Jesús oraba al Padre. Ellos, recuerden, habían escuchado varias veces, lo habían visto y lo habían escuchado a Jesús orar al Padre. Y ellos le piden a Jesús que les enseñen a orar es porque ellos deseaban orar como Jesús oraba al Padre. Ellos querían ser efectivos en su oración como Jesús era efectivo cuando oraba. Por lo tanto, lo que Jesús les enseñó de la oración al Padre era lo que Jesús tenía en su corazón y mente, era lo que Jesús tenía en su corazón y en su mente para orar al Padre. Y parte de ello era que Jesús enfocó su oración en cuanto a la voluntad del Padre. Jesús, como parte de su oración, también era enfocarse en orar en cuanto a la voluntad del Padre. Jesús cuando oraba, pedía al Padre, mis hermanos, tanto porque le muestre cuál era su voluntad para cada día, como también pedirle al Padre que su voluntad se cumpliera cada día. Y de eso se trata. De eso se trataba que los discípulos aprendieran, que los discípulos también apuntaran en su oración en cuanto a la voluntad del Padre, que los discípulos también pidieran a Jesús, a Dios, perdón, que le mostrara cuál era su voluntad, que le pidieran los discípulos a Dios que les mostrara cuál era su voluntad para cada día de sus vidas, que les mostrara cuál era la voluntad que Dios tenía planeada para sus vidas para cada día, cuál era la voluntad de Dios para sus familias para cada día, cuál era la voluntad de Dios para la obra de Dios que ellos tenían que desarrollar para cada día de los días de su servicio para el Señor. También ellos como discípulos tenían que pedirle a Dios que su voluntad se cumpliera en ellos, en sus familias, en la iglesia, en su servicio, en sus labores cotidianas cada día. Jesús, mis amados hermanos, nunca caminó independientemente a la voluntad del Padre. Jesús nunca caminó independientemente a la voluntad del Padre. Siempre cumplió con la voluntad del Padre hasta el final que fue la cruz. La cruz era la voluntad de Dios para el Hijo. Y Jesús caminó siempre cumpliendo la voluntad del Padre, buscando cuál era la voluntad del Padre para cada día, cuál era lo que Jesús tenía que cumplir como voluntad diaria en su vida, de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús caminó conforme a la voluntad del Padre hasta el final, que era la cruz o que fue la cruz. Él mismo se lo dijo a los judíos, él mismo se lo dijo a los religiosos que lo atacaban, a los religiosos que no le creían, fariseos, escribas, judíos de Israel que no creían en él como el Hijo de Dios. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 19, respaldando lo que estamos diciendo acerca de cómo Jesús caminó hasta el final, que fue la cruz, de acuerdo a la voluntad del Padre. En el verso 19 del Evangelio de Juan, capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 19, Jesús les dijo esto a los fariseos, a los escribas, a los religiosos judíos que no creían en él y que buscaban la manera de cómo hacerle caer para ellos lograr con sus cometidos.
de ir en contra de Jesús. Y miren lo que dijo, pero los discípulos caminaban con Jesús y los discípulos estaban oyendo lo que Jesús les dijo a los judíos religiosos. Y Jesús dice en el verso 19, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Miren lo que Jesús les estaba diciendo. Miren lo que Jesús les dice a los judíos, a los religiosos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, sumos sacerdotes judíos. Miren lo que Jesús aprovecha el momento para que sus discípulos escuchasen y para que los discípulos aprendieran. ¿Qué es lo que Jesús buscaba que los discípulos aprendieran? De paso que les hablaba a los religiosos y les dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué era verdad? ¿Qué era verdad en la vida de Jesús? ¿Qué era verdad que Jesús quería que ellos también establecieran como verdad en sus vidas? Y era que Jesús les enseña y les dice, yo como hijo de Dios no puedo hacer nada por mi propia cuenta. No puedo hacer nada por mi propia cuenta. Esa era la verdad. Jesús quería que los discípulos también al escuchar aprendieran y supieran de que ellos como discípulos no podían hacer nada por su propia cuenta. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, no podían hacer nada por su propia cuenta. Jesús mismo lo dijo y Jesús mismo lo puso en evidencia con su propia vida. Él mismo lo está declarando y esta declaración era verdad, como dice la Escritura. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús estaba diciendo que Él no caminaba haciendo las cosas ni a su manera, ni a su antojo, ni a su decisión y voluntad propia, sino que todo lo que hacía era porque veía hacerlo al Padre. Cuando Jesús oraba en sus tiempos de oración a solas, cuando Jesús se retiraba a un monte a orar a solas, cuando Jesús se iba a su lugar favorito en el Getsemaní para orar a solas al Padre, ahí el Padre le mostraba lo que él iba a hacer por medio de su vida. Ahí donde el Padre le mostraba, ahí donde el Padre le hablaba. Mientras el Padre no le mostrara a Jesús, mientras el Padre no le hablara a Jesús y le mostrara lo que él quería hacer, Jesús dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. No puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mis amados hermanos, la misma filosofía, la misma escuela de Jesús debe ser nuestra filosofía y nuestra escuela. Nosotros no podemos caminar pretendiendo que lo podemos hacer todo en la vida, que lo podemos hacer todo en nuestras vidas independientemente de Dios. Los discípulos tenían que aprender que ellos no podían hacer nada por su propia cuenta, que necesitaban orar al Padre para que el Padre les mostrara lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Dijo Jesús, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Mis amados hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros realmente nos consideramos hijos de Dios, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios, realmente somos hijos de Dios, nosotros también tenemos que caminar con la misma convicción y con la misma verdad en nuestra vida. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino lo que veamos hacer al Padre, lo que el Padre nos muestre, lo que el Padre nos diga.
porque los que son verdaderamente hijos harán solo y todo lo que el Padre hace y les muestre. Esto hablaba de la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Esto hablaba de la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Jesús se enfoca, mis amados hermanos, Jesús se enfoca a los discípulos. Aquellos cuando oren también deben orar conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Cuando oren, los discípulos también deben de enfocarse conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Es decir, que debían pedir al Padre que les muestre su voluntad y que cumpla con su voluntad. Mis amados hermanos, cuando oremos, nosotros tenemos que seguir el mismo principio. Cuando oremos, tenemos que enfocar en nuestra oración y pedirle al Padre que nos muestre cuál es su voluntad y pedirle al Padre que cumpla su voluntad en nuestras vidas. Mis amados, Jesús quería que los discípulos también sean sumisos a la voluntad de Dios, sean sumisos a la voluntad del Padre. Mis amados, nosotros también debemos orar y también debemos pedir a Dios nos muestre cuál es su voluntad para nuestra vida, cuál es su voluntad para nuestra familia. Debemos orar y pedirle a Dios cuál es su voluntad para el trabajo, cuál es su voluntad para el matrimonio. Es decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para que yo me case? ¿Con quién debo casarme? ¿Cuál es el hombre que tienes para mi vida? ¿Cuál es la mujer que tienes para mi vida? ¿Cuál es el hombre o la mujer, sea el caso, que tienes para bendecir mi vida conforme a tu voluntad y me acompañe conforme a tu voluntad en los días de mi vida para que se cumpla tu propósito en mi vida? Orar para pedirle a Dios que cumpla su voluntad, mis amados hermanos. Hasta el momento de pedir por su voluntad, nunca tenemos problemas. Hasta que Él muestra cuál es su voluntad y vemos que no es la misma que la nuestra, entonces ahí viene nuestra lucha. Ahí donde empieza el problema para nosotros. No tenemos problema para ir a orar y decirle: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Señor, muéstrame cuál es el propósito para mi vida. Señor, muéstrame cuáles son tus planes para mi vida que están alineados a tu perfecta voluntad. Hasta ahí no hay ningún problema. El pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele su voluntad, y aún decirle a Dios que la cumpla sin aún todavía conocer la voluntad de Dios. Nos atrevemos a decirle al Señor: cumple tu perfecta voluntad, todo lo que esté en tu voluntad, cúmplelo. Pero cuando Él empieza a revelar, cuando Él empieza a mostrar cuál es su voluntad, y vemos que no es la misma que la nuestra, entonces ahí viene la lucha, ahí viene el conflicto entre su voluntad y nuestra voluntad. Y muchas veces, mis amados hermanos, habiendo pedido por su voluntad, terminamos haciendo nuestra voluntad. Nuestra voluntad. No luchamos como debemos luchar porque nuestros deseos son más fuertes muchas veces y nos dejamos ganar por nuestros deseos, nos dejamos ganar por nuestra debilidad y nos dejamos ganar por lo que queremos, por lo que nos gusta, cuando vemos que la voluntad de Dios que Él nos muestra y nos revela para nuestras vidas, en cualquier ámbito de la vida nuestra que nosotros le estemos pidiendo que nos muestre su voluntad y Él la muestra, entonces ahí viene el problema para nosotros. No luchamos. No luchamos porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos ser tercos y no queremos hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios no es la misma que la nuestra. Los deseos de Dios no son los mismos que los nuestros y nosotros caprichosamente queremos hacer nuestros deseos y nuestra propia voluntad. Por eso que muchas veces las cosas no resultan en nuestras vidas. Habiendo pedido por su voluntad, Dios mostrándola, terminamos haciendo la nuestra.
Eso, mis amados hermanos, no lo podemos considerar como sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión a la voluntad de Dios es hacer su voluntad, es someternos, es que tú te sometas a lo que Él quiere, es que tú te sometas a lo que Él ha planeado para tu vida, es que tú te sometas a lo que Él desea para tu vida. Someternos a lo que Él quiere, a lo que Él ha planeado, a lo que Él desea para nuestras vidas. Eso es sumisión a la voluntad de Dios. Mi oración, tu oración, nunca será efectiva, hermano y hermana, cuando tú camines haciendo tu voluntad. Cuando tú camines haciendo lo que tú quieres, sabiendo lo que Dios quiere para tu vida. Si tú quieres ser realmente efectivo, hermano, cuando ores, entonces debes someterte a su voluntad, aun cuando la voluntad de Dios no sea de tu agrado, aun cuando la voluntad de Dios no te guste. Cuando tú seas sumiso a su voluntad, entonces serás efectivo en tus oraciones y comprobarás que su voluntad siempre es agradable y perfecta para tu vida. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Hermanos, podemos ahora decir que nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos la misma sumisión a la voluntad de Dios nuestro Padre. Puedes decir tú ahora, como discípulo de Jesucristo, como hijo de Dios que dices ser, que tienes la misma sumisión que tuvo Jesús para sumirse o someterse a la voluntad de Dios, su Padre. Mis amados hermanos, muchas de nuestras oraciones, por más hermosas que sean, por más palabras bonitas que tú le compartas a Dios, por más buenos deseos que tengas, por más que lo que tú le estés pidiendo al Señor esté, tu petición esté en la voluntad de Dios o alineada o enfocada a la voluntad de Dios, no se trata de lo que yo exprese, sino se trata de que yo camine, de que yo me someta a la voluntad perfecta de Dios para que mi oración sea poderosa y efectiva para mi vida y para la bendición de otros. Y para la bendición de otros. Mis amados hermanos, la sumisión a la voluntad de Dios parte de la decisión voluntaria que yo debo de tomar en cuanto a rendirme o a rendir y abandonar mi voluntad para agarrar y someterme a la voluntad de Dios. Te lo repito, la sumisión a la voluntad de Dios parte de mi decisión voluntaria que yo debo de tomar en cuanto a rendir y abandonar mi voluntad y abandonar mis deseos y abandonar mis caprichos para agarrar y someterme a la voluntad de Dios. En eso consiste nuestro libre albedrío, en que yo puedo decidir voluntariamente someterme a la voluntad de Dios. Dios nos dio libre voluntad, no nos dio la capacidad de decidir para que decidamos libremente y hagamos de nuestra vida lo que nos venga en gana, lo que deseamos, de nuestros deseos y de nuestras pasiones desordenadas que hay en nuestra carne. No nos dio Dios un libre albedrío para ello. Nos dio la capacidad de tomar decisión, la capacidad de tener voluntad para que yo decida voluntariamente rendir y abandonar mi voluntad para someterme a la voluntad de Dios. Si yo camino
en ese principio en el cual Jesús caminó y quería enseñarle a los discípulos que ellos también debían caminar en el mismo principio, de someterse a la voluntad de Dios, de cuando oraran, pidieran porque la voluntad de Dios se revelara, porque la voluntad de Dios se cumpliera, pero para que sea efectiva su oración, ellos tenían que someterse a toda voluntad de Dios. Debemos pedir, mis amados hermanos, que su voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. Ahora, en el cielo hay una total sumisión a la voluntad de Dios. Todos están sometidos, todos están sumisos en el cielo a la voluntad de Dios. Los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, todo lo que rodea al trono de la gloria de Dios, todo lo que ha sido creado en el cielo y está en los cielos, está completamente sumiso, está completamente rendido a la voluntad de Dios. En el cielo, mis amados hermanos, hay una total sumisión a la voluntad de Dios, y Dios quiere que en la tierra también nosotros, sus hijos, vivamos totalmente sometidos a la voluntad de Él. Así como lo es en el cielo, Dios también quiere que sea en la tierra. Pero para que en la tierra todo esté sometido a su voluntad, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que someternos a la voluntad del Padre para revelar que también hay sometimiento en los cielos a Dios y a su voluntad. El Señor Jesús les dijo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, o como en el cielo. Hay una total sumisión a la voluntad de Dios en los cielos por todos los seres espirituales que habitan con Dios y que rodean el trono de Dios. Mis amados hermanos, en el cielo no hay problemas, en el cielo no hay desobediencias, en el cielo no hay obstáculos ni nada que impida o que haga resistencia para que su voluntad se cumpla totalmente en el cielo. Pero acá en la tierra sí encontramos tropiezos, sí encontramos obstáculos, sí encontramos resistencia, encontramos desobediencias. El reino de las tinieblas, que también aporta su cuota para distraer a los hijos de Dios y frenar a los hijos de Dios que no cumplan, que no se sometan a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Desobediencia, resistencias, obstáculos en la tierra que frenan la voluntad de Dios. Y muchas veces, mis amados hermanos, uno mismo es el tropiezo u obstáculo de sí mismo, frenando la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, para la vida de nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros proyectos. Nosotros mismos o de nosotros mismos muchas veces somos los frenos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, el Señor en esta noche nos exhorta a que caminemos sometidos a toda voluntad del Padre, para que cuando oremos, Él nos revele su voluntad también, pero también Él la cumpla en nuestras vidas. ¿Qué mejor puede haber en esta vida que la voluntad de Dios? Vayamos a 3 pasajes para terminar nuestra meditación en esta noche. El primero, Lucas capítulo 22, verso 42, nos dice, diciendo Jesús: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, aquí, a horas de ser tomado preso para ser juzgado y crucificado, le oró al Padre y le dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice. La voluntad del Padre era que Jesús tomara esa copa. La voluntad del Padre era que Jesús tomara de esa copa.
La voluntad del Padre era que Jesús sea crucificado para la redención de toda la humanidad, para el perdón de todos nuestros pecados y para tener salvación y vida eterna. Pero Jesús le dice que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad y no la de ningún ser humano, sino que se haga tu voluntad. Jesús estaba diciendo y estaba buscando en oración que primero se haga la voluntad de Dios. Primero buscó que se haga la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, nosotros tenemos primero que buscar en oración, buscar por la voluntad de Dios y se haga o se cumpla en nuestras vidas. Lo segundo, en Juan capítulo 9, verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. La pregunta es, ¿a quiénes oye el Padre cuando ora el Hijo? A los que temen y a los que hacen su voluntad. ¿Y a quienes no oye el Padre? A los que practican el pecado. Es decir, que el Señor no va a poner atención a los que practican el pecado cuando los que practican el pecado oran a Dios y le piden cosas a Dios. El Padre no va a poner su atención en ellos. El Padre va a poner su atención en aquellos que le temen y en aquellos que hacen su voluntad. Y para que uno le tema a Dios y haga su voluntad, primero tiene que ser su hijo, no únicamente su creación. Aquí está hablando Jesús, que si un hijo de Dios teme a Dios y hace su voluntad, el Padre oirá su oración y hará por lo que está pidiendo. Y hará por lo que está pidiendo. Ahora, tenemos que caminar, mis amados hermanos, temiendo a Dios. Tenemos que caminar temiendo a Dios y haciendo su voluntad siempre. Temer a Dios significa reverencia, significa obediencia, significa confianza, significa reconocerlo a Él como Dios y reconocer su autoridad de Rey, de Señor y de Padre en tu vida. Y hacer su voluntad significa someterte u obedecer a su perfecta voluntad. Entonces tus oraciones serán oídas. Si no estás siendo oído, no es porque el Padre sea sordo, sino porque el Padre no puede atender si no estás temiendo y no estás caminando en su perfecta voluntad. Y por último, primera de Juan capítulo 5, verso 14 al 15, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, sabemos que tenemos seguridad de que las peticiones serán ejecutadas, serán efectuadas por el Señor. Pero miren, ¿cuál es la confianza que debemos de tener delante de Dios? El que pidamos conforme a su voluntad. Cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, en ello el Padre va a oír y en ello el Padre va a hacer. Y podemos confiar de que Dios lo hará porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Aleluya. Entonces tenemos que pedir conforme a su voluntad. Primero, buscar la voluntad de Dios. Segundo, temer y hacer su voluntad. Y tercero, pedir conforme a su voluntad. Y para todo ello, mis amados hermanos, necesitamos la palabra de Dios para conocer su voluntad y la guía y la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios, por eso es muy importante la meditación de la palabra de Dios. Cuando tú le pides a Dios en oración, muéstrame tu voluntad, Él te la va a mostrar en su palabra. Cuando tú le pidas al Espíritu Santo, enséñame a orar, guíame,
y revélame cómo orar conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a asistir en tu oración. Pero son dos cosas que nunca deben de faltar en tu vida: la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios y tu dependencia a la guía y a la revelación del Espíritu Santo, para que se pueda cumplir en que cuando oremos conforme a la voluntad de Dios y pidamos, el Padre lo haga. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra. Bendita palabra, Señor, que en esta noche yo te pido la arraigues en nuestros corazones. Tu palabra dice que somos torpes para pedir, que no sabemos cómo orar y que por ello nos has dado a tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, quien nos guíe en nuestras oraciones, y sea el Espíritu Santo quien nos revele cuál es tu voluntad en tu corazón sobre las cosas que vamos a pedirte cuando oramos a ti. Pero también, Señor, que tu palabra, Señor, sea despertándose en cada uno de nuestros corazones. Despierta el hambre por tu palabra, porque si no leemos tu palabra, si no tenemos comunión con tu palabra, si no meditamos tu palabra, nunca conoceremos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Cada día necesitamos conocer tu voluntad para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros trabajos, para nuestros proyectos, para todo en nuestra vida. Padre, enséñanos a orar. Guíanos siempre con tu Espíritu para orar conforme a tu voluntad. Que esta palabra sea sellada con tu Espíritu Santo en cada uno de los que la han recibido en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano y hermana. Bendiciones del Señor para tu vida y tu familia. Que tengas buenas noches.